Buenas tardes. Qué rico estar hoy aquí con ustedes. Gracias, Moniquilla. Es un placer para mí poder acompañarles en esta tarde y compartir con ustedes un tema que sé que a todos y todas nos apasiona, que es el de aproximarnos nuevamente a la obra de Leonardo da Vinci, más a la obra que a la vida, hay que hacer la claridad, en parte porque estamos aprovechando la coyuntura del pasado 15 de abril, Día Internacional del Arte. En momentos de crisis como los que estamos atravesando nosotros hoy en día, podemos hacernos la pregunta sobre qué nos salva. Y a esa pregunta podríamos responder, nos salva el arte. El arte es no solo una ventana a la creatividad, al mundo, sino también a una de las facetas más grandes, más bellas, más plenas del ser humano. El arte nos acerca a sí mismo, a Dios. Para aquellos y aquellas que creemos, Dios es ante todo un genio creador, un ser creador, un creador fantástico. Y la creatividad es uno de los sellos que llevamos de Él en nuestro espíritu. Entonces, de nuevo, sean todos y todas muy bienvenidas. Acuérdense, soy Gilma Betancourt, historiadora de la Universidad del Valle. Ya muchos y muchas me conocen. Para quienes no me conozcan, aquí estoy con todo gusto poniendo a su disposición lo mucho y lo poco que sé. Vamos a hablar entonces hoy del amor al arte. Y por amor al arte, Leonardo da Vinci. Este es nuestro compañero de hoy. Ya empezamos esta reunión escuchando una parte de una de sus composiciones musicales. Es difícil que nos acerquemos a la música de Leonardo porque, pues, definitivamente no fue este el género en el que él más se destacó. Sin embargo, fue uno de los tantos espacios de conocimiento que llamaron poderosamente su atención y uno de aquellos a los que les dedicó mucho de su tiempo. Ya en el video nos cuentan cómo Leonardo nace en la localidad de Vinci, en el castillo de Vinci, el 15 de abril de 1452. Es hijo ilegítimo de un miembro de la nobleza y su padre va a hacerse responsable de él y va a tomar cuidado de su formación, de su aprendizaje, de ponerlo en el curso de la vida, aprovechando los talentos que el niño ya demuestra desde muy temprano. Leonardo, aún siendo un pequeño, dedica horas y horas y horas a la contemplación de la naturaleza y presenta una gran habilidad y una gran agilidad manual que lo ponen en el camino del diseño, del dibujo. Así que su padre se encargará de que tenga la mejor formación posible con Verrocchio y luego él mismo llamará la atención de la corte medicea, que en ese momento está en uno de sus momentos más espléndidos, teniendo a su cargo o teniendo enfrente a el gran Lorenzo y a su hermano Giuliano. Leonardo será parte de la corte de Giuliano y va a, digamos, a convivir en esa corte medicea con muchas de las grandes personalidades científicas y artísticas de su tiempo. Como es parte de este proceso en el momento en el que está al frente Lorenzo, él será también uno más de aquellos
grandes talentos florentinos que se manifestarán y que se exportarán desde Florencia hacia otros lugares de Italia, llegando de esta manera a Milán, donde pasará buena parte de su vida al servicio de Ludovico Sforza. Lorenzo de Medici tuvo una visión diferente a la que había tenido su abuelo Cosme y a la que había tenido su padre Pedro. Y fue la de no simplemente patrocinar o ser mecenas del arte, sino específicamente la de hacer que el Renacimiento saliera de Florencia y se expandiera en diferentes puntos de Italia y, si era posible, también de Europa, así como el banco. De manera que esa gloria florentina se proyectara creando una nueva forma de ver el mundo, una nueva forma de aproximarse a la realidad, a la belleza. Leonardo, ya lo vamos a ver ahora, vamos a caminar un poquito su vida, pero muy, como les digo, muy tangencialmente, porque o su vida o su obra, y realmente en este momento su obra, más que su vida. Leonardo va a vivir en Milán hasta que Milán caiga bajo el avance francés, cuando llegan las tropas de Francisco I de Francia, el rey renacentista, este gran rey que transforma también el universo de su reino. Y en ese momento, Leonardo es el gran ganador, incluso más que los propios franceses, porque para los franceses tomar Milán fue simplemente abrir la brecha hacia un largo tránsito de conflicto que tiene muchas influencias y muchas incidencias en lo político, en lo económico, en lo social. Mientras que para Leonardo fue la posibilidad de encontrar al más magnífico de los mecenas, un hombre que no solamente lo vio por su talento, lo admiró por su sabiduría, sino que lo adoró por su personalidad y llegó incluso a darle el nombre de padre. Que un rey te llame padre, que un rey llame padre a un artista, es todo un reconocimiento. En este momento ustedes están viendo junto conmigo la imagen que nos trae el cuadro de Dominique Ingres, que es la muerte de Leonardo. Cuando al rey le avisaron que Leonardo había muerto, él corrió inmediatamente a la alcoba del pintor, que de no haberlo encontrado, quién sabe qué suerte habría tenido. Leonardo es un gran talento, pero es un difícil talento, es un genio. Bien, cuando nosotros hablamos y nos dicen, si nos dijeran a muchos de nosotros, diga el nombre de uno de los más grandes genios de la pintura o el mayor genio de la pintura, muy probablemente la mayoría de las personas iríamos hacia uno de estos tres nombres. Bueno, la mayoría de las personas que estamos en nuestra generación, probablemente las generaciones más jóvenes digan otros nombres, porque han sido más populares y tal vez más influyentes para la estética contemporánea o porque están más en los medios. Pero las personas que estamos más o menos en un cierto rango de edad diríamos o Leonardo o Miguel Ángel o Rafael. Los tres grandes genios del Renacimiento son importantes porque crean espacios estéticos, porque le dan al arte una nueva frecuencia, le otorgan herramientas que lo van a transformar profundamente, que lo van a llevar a humanizarse de una manera única, como no se había visto hasta entonces en ningún esquema de proyección estética. Y cuando yo digo en ninguno, ustedes me van a mirar y me van a decir, Gilma, por favor. Y los griegos, les digo, ni siquiera allí. Porque el Renacimiento ama lo humano. Por algo lo vamos a homologar al humanismo, que es su filosofía. El Renacimiento no lo podemos ver como piezas disgregadas, lo tenemos que
juntar para como el cosmos ponerlo en movimiento. Leonardo está a finales del 400 y con él casi que se puede decir se abre el 500. Va a ser un ser inspirador. Curiosamente, va a compartir muchos espacios, específicamente con Miguel Ángel, y va a tener graves choques de temperamento con Miguel Ángel. Miguel Ángel es un obsesivo del trabajo artístico. Miguel Ángel es un creador, un esteta, y aunque obviamente como hombre de su tiempo lee filosofía y cultiva otros saberes, su saber pictórico y escultórico es lo esencial, principalmente el escultórico. Y no tolera a este Leonardo que va, me van a perdonar la metáfora, cual mariposa vagarosa. Leonardo se detiene en todos los espacios, porque Leonardo todo lo quiere saber. Leonardo está asombrado por el mundo. Esa es su diferencia con todos los otros artistas de ese momento. Leonardo vive el asombro, y el asombro es la puerta de la filosofía y es la puerta de la ciencia. Cuando nosotros nos asombramos frente a la realidad, empezamos a pensar. Mientras no nos asombremos, no estamos pensando, estamos en automático. Entonces, Leonardo se detiene, Leonardo dilata, Leonardo no se concreta en una única razón de ser como puede hacer Miguel Ángel. Además, para Miguel Ángel, muy joven, Leonardo es el ídolo a vencer y su ciudad, Florencia, los va a poner en un momento determinado, así Leonardo no haya nacido en Florencia, ese es su eje, los va a poner en un momento determinado uno contra el otro. Va a intentar que compitan, que rivalicen. Concretamente hay un elemento interesantísimo en la relación entre Miguel Ángel y Leonardo. Tiene que ver con el emplazamiento del David. Cuando el David de Miguel Ángel es traído a Florencia, la ciudad tiene que saber y decidir dónde va a poner esta obra descomunal. Inicialmente quieren ponerla en la Plaza de la Signoría, pero la población florentina lo rechaza. El David es apedreado cuando llega a Florencia, porque los florentinos lo consideran una aberración. No es la imagen de David que ellos están esperando recibir. Finalmente se escogen 3 personalidades para decidir dónde va a ir el David, para llevarlo hasta la academia, y una de estas 3 personalidades será Leonardo. Hice ese pequeño paréntesis porque me parecía interesante señalarlo. Bien, antes de seguir, estamos viendo los fantásticos, los maravillosos dibujos de Leonardo, ¿sí? Lo que van a hacer sus sanguinas, estas notas en lápiz rojo. Ya allí ustedes alcanzan a ver un Leonardo que ve la realidad en un grado de profundidad único. Para hacer este rostro hay que tener un conocimiento de los músculos. Hay que poder establecer el proceso de afectación y hay que tener una noción de belleza que sobrepasa el marco de la belleza misma. Entendida la belleza como una armonía formal, graciosa, dotada, digamos, de encanto. Es la capacidad de ver la belleza reflejada en el mundo, en la naturaleza y en el ser humano, más allá de todo otro elemento que pudiera inhabilitar. Ni los dientes que faltan, ni el mentón pronunciado, ni la nariz que está de alguna manera desviada o el entrecejo absolutamente sobresaliente son obstáculo para decir
que esta obra de arte es absolutamente, diríamos nosotros, bella en el sentido en que Leonardo va a crear la belleza, en el sentido del contraste armónico, que articula la filosofía de contrarios que ya traían los griegos. Lo bello no nace únicamente de los elementos armónicos gratificantes. Eso daría como resultado lo bonito. Y el arte, si usted lo quiere insultar, diga que es bonito. Lo bonito es como un tarro de mermelada, satura. En el arte el contraste es capital. La hermosura, lo sublime, lo que sobrepasa lo propiamente bello, tiene el contraste que genera de la articulación de elementos que en primera instancia pueden ser inarmónicos, pero que como las escalas musicales bien articuladas dan como resultado la armonía. Y esto, mis queridos y queridas, no es arte, esto es filosofía. Y esto nos pone en el camino de saber que antes que todo, Leonardo es un gran teórico de la estética y del humanismo, que maneja los conceptos filosóficos completamente. Su personalidad es lo más polifacético que hay. Yo no sé si yo hubiera querido tener que hacerle un encargo a Leonardo da Vinci. Probablemente lo había matado, me había muerto porque no lo podía matar, porque es un genio. ¿Cómo mato al genio que es tan maravilloso? No lo puedo matar. Pero Leonardo es, como les dije, como una mariposa, va de aquí para allá, para allá, para acá. Porque Leonardo se inquieta por el mundo y tiene un haz de saberes que él, en su gran genialidad, logra articular. Leonardo no puede estar todo el tiempo preocupado por la pintura porque tiene que pensar en la música, en la luz, en el maquinismo y tiene que tomarse tiempo para exactamente eso que se nos está quedando hoy en día por fuera en la mayoría de los casos, para pensar. Pensar requiere reposo, requiere tiempo. Y él que va a dominar básicamente todas las ciencias de su tiempo. Leonardo es un hombre universal. Leonardo es un polímata. Él sabe de todo, todo le interesa, todo le entusiasma. Además es un ser adorable, 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 adorable. Es encantador. Punto para Leonardo, contrapunto para nuestro querido Miguel Ángel, que era bastante mal geniado. Son antitéticos, ¿no? Leonardo es pródigo y Miguel Ángel es básicamente avaro. Leonardo despilfarra su fortuna y anda endeudado todo el tiempo y Miguel Ángel acumula una gran fortuna. Son cosas que los van diferenciando y ambos son maravillosamente geniales. No estoy diciendo que el uno sea mejor que el otro, porque aquí se tira la moneda y afortunadamente no cae. Bien, aquí Leonardo es un anatomista, pero es exactamente eso. Hace dibujo anatómico. Y ya lo vamos a ver más adelante, esto de la anatomía para Leonardo no es una afición. No es una anatomía de sentarse a dibujar gente en la calle. Es una anatomía de estudio cuidadoso, juicioso. Y es gracias a Leonardo que tendremos muchos de los primeros dibujos sobre el cuerpo humano, sus órganos y sus funciones. ¿Sí? Cuando uno ve estas anotaciones de Leonardo, uno dice, ay, pobrecito Leonardo, ¿será que no tenía más papel? No, están allí por razones de pensamiento, que no siempre resultan tan claras a quien las está viendo.
tiene el milagro en el lápiz y en el pincel. Un trazo puro, nítido, una habilidad para definir la figura con sombras y con luces que es maravillosa. Si la belleza no hubiera existido, Leonardo la habría inventado. La belleza de Leonardo es perfecta. Pero esta belleza de Leonardo no es algo que aparezca de la nada. De nuevo volvemos al punto. La belleza de Leonardo es una belleza científica. Vamos a ver si podemos poner el video sobre el número áureo. Mientras nos ayudan desde, desde la producción del club, yo voy contando un poco sobre esto. Los griegos ya habían descubierto el número phi. Phi es una sucesión de números armónicos que está presente en todo el espectro de la naturaleza, que da el nivel de medición absolutamente perfecto para lograr las armonías proporcionales. Esta maravilla de obra que estamos viendo, que es una de las anotaciones de Santa Ana y de la Virgen, esta es una de las, digamos, no es un resultado del ojo, es un resultado del conocimiento. No sé si me pueden ayudar entonces desde allá con el video. Si no, yo tendría que eso. Gracias.
ustedes vieron en muchísimas gracias por ayudarnos con el video. En todas las grandes estructuras de la naturaleza está presente la relación armónica que se expresa a través de esta progresión que es el número phi. No pi, sino phi. Los griegos descubrieron este número y lo usaron en sus obras de arte. Y Leonardo también va, digámoslo así, a ser uno de los grandes cultores del uso de ese número. Ese número se utiliza igualmente en la construcción de las grandes catedrales góticas y es la misma medida del pabellón de nuestras orejas, y con ese número se hace la armonía para calcular las distancias que debe tener el rostro para lograr la perfección formal. Por eso, esa maravilla de belleza que logra Leonardo es algo que a nosotros verdaderamente nos llama la atención. No es simplemente la habilidad visual de un artista que es capaz de copiar, es el resultado del proceso de un gran investigador. Y luego vamos a ir viendo, por ejemplo, fíjense ustedes cómo Leonardo obvia las cejas. Después veremos cómo tampoco hace pestañas y cómo genera los efectos para enfatizar los ojos única y exclusivamente usando efectos de luz y de sombra. Bien, Leonardo es uno de los grandes nombres del arte, no solamente, como hemos visto, porque nos deje una obra maravillosa, sino por la riqueza de las ideas que abunda. Es más, cuando nosotros, yo creo que a ustedes les pasa como a mí, quisiéramos ver más Leonardos. Vemos mucho en sus anotaciones, afortunadamente, muchos de estos, digamos, códices donde sus diarios, donde están sus notas de dibujo, que son realmente no notas de dibujo como las que podemos encontrar en Brugger, el viejo, que cuando nosotros lo vamos a ver, pues son todas sus observaciones de luz, de sombra, de detalle, para pensar en sus cuadros. No, las de Leonardo son sus notas de investigación. Digamos que Leonardo pinta, pues porque necesita vivir y casi porque se ve llevado al extremo de tener que pintar. Pero Leonardo ve la pintura como ciencia y en ese sentido todas sus anotaciones son parte de esas notas de laboratorio. Así las estamos comprendiendo y así las vamos a ver. Son bellísimas porque fíjense la curiosidad, hace las sombras, hace las luces y logra que nos interesemos por estos temas. Ahora, ya en cuanto a la pintura, Leonardo va a ser un transformador. Leonardo va a aparecer la profundidad dentro del cuadro, entendida desde un entorno de naturalidad, su famoso esfumato. Leonardo descubrió los efectos lumínicos y calóricos en cuanto a lo que sucedía en la medida en que un objeto estaba más lejos o más cerca del observador. Por eso el esfumato, que muchas veces nosotros decimos, ay, el esfumato, sí, lo vamos a situar acá en la parte de atrás del cuadro. No, usted tiene que entender el fenómeno a través de toda la obra, porque no es, y por eso la diferencia, yo creo que ustedes, bueno, yo hoy no lo traje, no me pasó por la cabeza, traer la comparación entre Leonardo y sus discípulos. El esfumato de otros pintores se ve falso, se ve como un aditamento al final del cuadro. No, el esfumato de Leonardo se construye en toda la obra, en toda la comprensión del color, porque es que Leonardo ve el color y lo ve
en juegos no solo de armonía o disarmonía cromática, sino sobre todo en términos de calor, de luz, de profundidad. O sea, tiene una visión mucho más amplia. Y a él, como les digo, lo que le gusta y lo que él busca es un arte que al mismo tiempo alcance las altas, digamos, cumbres de la intelectualidad, pero al mismo tiempo el arte de Leonardo es tierno. Leonardo le habla a la razón y al corazón al mismo tiempo. Y por eso la obra de Leonardo nos conmueve, nos seduce, nos encanta. Leonardo, voy a decir una cosa que yo no sé si sea verdad o sea mentira, entonces ustedes pónganla entre comillas. Leonardo en cierta medida sobrepasa el ideal griego y eso es mucho. ¿En qué sentido? En que los griegos han creado un arte sobrehumano, sobrenatural. Han encontrado una perfección formal enorme. Leonardo logra esa perfección en la naturalidad de la representación. Entonces, estos caballos de Leonardo son caballos perfectos, pero no dejan de ser caballos. A eso es a lo que me refiero, ¿sí? Es decir, los caballos griegos son caballos divinizados, son absolutamente hermosos y uno, pero siente que están más allá del mismo caballo, o sea, que van más allá. Leonardo logra ese punto discrecional para quedarse unas, digamos, unos centímetros más, unos metros más acá de los griegos, un poquito más abajo de los griegos. Bien, ahora este se me quiso quedar ya. Eh, todo, todo lo que pasa en su tiempo, Leonardo lo asume y lo supera, lo redefine. Es, como les digo, es un personaje crítico y muy generoso, ¿no? Él hace todas sus observaciones y sus notas y quiere compartirlas. Empezó a pintar muy joven. Eh, por fortuna para Leonardo, ya el Renacimiento andaba caminando para el momento en que él llegó al mundo y eso le dio un lugar en el mundo, le dio un lugar muy especial. Su padre lo puso a aprender a pintar con Andrea Verrocchio, que era uno de los pintores más importantes de la época, un pintor florentino muy afamado, con un gran prestigio y Verrocchio lo toma, digamos, bajo su cuidado. Leonardo ya aparece inscrito en 1476 en la lista de pintores en Florencia porque es un gremio, la pintura, y yo no puedo pintar si no estoy agremiado. Para el aprendizaje con otro era fundamental. Verrocchio, para su suerte o su desgracia, tuvo a Leonardo consigo y esta obra, que es el Bautizo de Cristo de Verrocchio, en la que sus aprendices, entre ellos Leonardo, participaron, fue el momento en que despegó la carrera de Leonardo y naufragó o llegó a fin la de Verrocchio. En efecto, Verrocchio le pidió a sus aprendices que pintaran los ángeles que estaban acompañando a el momento del bautismo y a Leonardo le dio la tarea de hacer este ángel. Cuando Verrocchio vio terminado el ángel, colgó los pinceles, dijo que él no volvía a pintar, que él no volvía a pintar si era real que uno de sus aprendices era capaz de hacer una obra tan superior a la suya. Me parece que es un gesto también de una humildad absoluta. En las primeras obras de Leonardo, nosotros vemos cómo él ya tiene totalmente claramente establecidos sus elementos base, es decir, ya su línea, su observación de la luz y
maneja la perspectiva, está yendo más allá. La naturaleza de Leonardo va volviéndose una naturaleza cada vez más auténtica. Todavía estamos distantes del gran genio que llegará al punto de sorprendernos y maravillarnos con obras como la Mona Lisa. En 1481 ya se ha independizado, tiene fama, su línea es maravillosa y se le encarga la tabla de la adoración de los magos, un óleo sobre tabla que él hoy en día está en la Galería de los Uffizi y que, como muchas de las obras de Leonardo, pues no está totalmente ni terminado ni y que tiene unos grados, unos márgenes de deterioro sensibles. Y entonces uno dice, bueno, ya todas estas no que era una maravilla maravillosa, ¿qué pasó aquí? Pues pasa que Leonardo es es una persona que está haciendo aprendizajes y trabajos experimentales. Entonces, como está experimentando, no solamente está experimentando con la forma, no solo está experimentando con el color, sino también está experimentando con los materiales. Esa va a traernos una de las grandes dificultades con la obra de Leonardo, en que a veces vamos a encontrar que su obra se ha deteriorado mucho porque el manejo de pigmentos que él usa no siempre resulta ser eficiente. A veces resulta ser bastante, digamos, problemático y, como les digo, es un verdadero dolor de cabeza para quienes le hacen los encargos. Ya en 1481, después de su San Jerónimo, un San Jerónimo bastante dramático para su tiempo, un San Jerónimo muy realista, específicamente en la relación de las partes, los detalles anatómicos. Leonardo, junto con Miguel Ángel y otros pintores florentinos, pues se dan las mañas para lograr practicar una serie de autopsias clandestinas. Las autopsias estaban completamente prohibidas y la razón por la que se las prohibía no era porque la iglesia no quisiera que la gente tuviera conocimiento, sino fundamentalmente porque un cuerpo profanado ya pues tenía unos problemas después, digamos, para la resurrección. Incluso en ese sentido, pues habían grandes discusiones teologales sobre si decapitar o ahorcar, y por eso muchas de las ejecuciones se hacían por la horca, porque la horca no suponía pues esta vulneración del cuerpo. Se decía que el cuerpo del muerto no debía ser profanado, no debía ser intervenido. Pero ellos estaban muy interesados por saber cómo era el interior del cuerpo humano y cómo estaban ubicados y conectados los órganos. Entonces, Leonardo específicamente va a transitar, digamos, en estos derroteros. Hay quien dice que una de las razones por las que Leonardo también terminó yéndose de Milán era porque él tenía una marcada tendencia homosexual. Y bueno, a Milán, perdón, en Florencia había una persecución terrible. Además, acordémonos que va a llegar un momento en que a Florencia va a llegar ni más ni menos que Savonarola, que es la cosa más espantosa y más detestable del mundo. Me perdonan el juicio, yo no debo hacer esos juicios de valor, pero lo hago y ya les explico por qué. No quiero a Savonarola por dos razones, además de todas las otras, porque le amargó la vida terriblemente a Lorenzo de Medici, no lo quiso confesar en el momento de su muerte, y porque llevó a Sandro Botticelli a quemar muchos de sus cuadros. Entonces ya ustedes pueden imaginar que estoy un poquito molesta con el señor. Bien, Leonardo llega a la corte de Ludovico Sforza y salieron juegos de artificio. Hicieron un contacto maravilloso. Ludovico contrata a Leonardo como ingeniero militar, como arquitecto, como experto en hidráulica y finalmente, pues como para los descansitos como pintor y escultor. Pero además de eso, lo contrata, óiganme bien, para que decore las fiestas y diseñe los disfraces y las máscaras de las fiestas, ¿no? O sea, Leonardo hace todo eso y Leonardo ha ofrecido ese servicio y en efecto empieza a trabajar en la corte Sforza y allí él tiene dinero para empezar digamos, a experimentar. Esto lo libera de esos apremiantes encargos personales que a veces él
no alcanzaba a cumplir porque pues obviamente, señor Leonardo, yo quiero que usted me haga un retrato, pero pues no quiero que se demore 10 años o 20 años o 30 años haciéndome retrato, ¿no? Yo quiero que me lo haga ya. Y Leonardo está demasiado ocupado en demasiadas cosas como para poder hacer eso. Miren esta maravilla, este dibujo. Uno, nosotros hoy en día estamos muy acostumbrados a las imágenes, entonces jugamos mucho con las imágenes y no vemos a veces lo excepcional de una imagen. Esta imagen es excepcional porque esta imagen pone en paralelo dos planos de aproximación a la osamenta, saca las piezas dentales, en el otro lado nos muestra la dentadura completa, o sea, es toda una observación científica, toda una observación minuciosa. En la corte de Forza va a conocer a Donato Bramante, el arquitecto, y también a Luca Pacioli, que es matemático. Se juntaron la dicha con la felicidad completa, el hambre con la necesidad y empiezan ellos a desarrollar toda una serie de cosas, de experimentos, de ideas que Leonardo va plasmando en todos sus códices y que va dando también como resultado una visión arquitectónica nueva de una gran funcionalidad y de un gran valor estético. Todo esto va a dar entonces, digamos, un catálogo de composiciones que va desde lo más simple hasta lo más complejo, hasta aquello que nadie jamás antes pudo siquiera imaginar. Va a quedarse 17 años en esta corte milanesa y allí, como les digo, van a hacer prodigio sobre prodigio. Mientras está en Milán, igualmente Leonardo va a hacer algo de escultura. No nos queda mucha escultura, nos quedan algunas terracotas, como esta que estamos viendo, que está bastante deteriorada, y hubo algunas ideas que se quedaron en eso, se quedaron en ideas, ¿sí? Eh, porque al final los recursos requeridos eran muy grandes y porque, como yo les he dicho, pues Leonardo estaba tan en lo teórico que a veces le era un poquito complicado concretar lo práctico. Eh, en este momento ya empieza a interesarse muy específicamente por el movimiento de los caballos, pero no porque le interesen los caballos, le interesa el movimiento, todo lo que tenga que ver con el movimiento. Y ha convencido a Ludovico Sforza de que va a hacer una estatua ecuestre del padre de Francesco Sforza. Esta estatua al inicio se le había encomendado a otro gran artista del momento, que es Antonio Pollaiuolo, pero finalmente la estatua no pasó de planos porque además llegó Francisco y cuando llegó Francisco, pues todo el bronce que se estaba pensando para la obra de Leonardo, pues tuvo que usarse para cañones y balas y demás. Él, sin embargo, nos alcanzó a dejar todo lo que son los estudios preparativos. La estatua debía ser básicamente de un caballo de 7 metros. Ya ustedes se pueden imaginar lo que iba a suponer esto. Pero pues, como les digo, se quedó en veremos. Leonardo es el arte en sí mismo, en todo lo que el arte supone. Observación, minuciosidad, cuidado, sensibilidad, apertura al mundo, medida, proyección, relación con el espacio. Leonardo, luz, color, sombra. Leonardo conjuga todo, pero el concepto de arte de Leonardo nos lleva al concepto griego original, que es no el de la poiesis, como habla Aristóteles, que es la práctica del arte en sí, sino el de la arete, la virtud del ser.
Por eso les digo que Leonardo es arte. Todo en Leonardo emana arte, porque supone un conocimiento que lo construye y que lo aproxima al mundo. Un conocimiento en el que la belleza no es lo menos significativo, al contrario, es lo más significativo, porque volvamos a Leonardo en la filosofía. Si no ponemos a Leonardo en la filosofía, ponemos a Leonardo en el curso de un filósofo que yo pienso que como artistas uno no debería tocar, pero que es uno de los filósofos más importantes para el arte, que es Platón. ¿Por qué? Porque Platón dice que el camino del ser es el camino de lo bello. La belleza exalta el alma humana, el espíritu humano, lo lleva más allá. Y en ese sentido, Leonardo da Vinci es todo un ideal del arte. ¿Sí? Es una visión por la cual el arte nos contacta de la belleza material a una belleza sublime, inmaterial, a un elemento de trascendencia. Nos pone en otro nivel, eleva al ser humano. Y quizás por eso es tan importante todavía hoy para nosotros el contacto con el arte renacentista, sin denegar o sin negar que el arte contemporáneo tiene cosas maravillosas, pero hay ese plano de exaltación que es tan necesario hoy más que nunca. Yo empecé este encuentro diciéndoles: ¿qué nos salva? Nos salva el arte. ¿Sí? Ese arte que es capaz de hacernos ascender, que nos muestra los objetos de una manera tal que logren tocar lo que somos. Y ahí está la diferencia con Leonardo. Todos los pintores de la época de Leonardo preconcebían el objeto a representar. Leonardo no. Leonardo observa, percibe, piensa y logra este efecto de estas manos que estamos viendo allí. No son unas manos preforma. Las manos de Leonardo en cada cuadro son únicas. Los detalles de Leonardo en cada obra son únicos. Y allí aparece este esfumato, que, como les digo, no hay que buscarlo en el fondo del cuadro, hay que buscarlo en toda la obra, porque se proyecta sobre toda la obra y nos da esa tensión lumínica y calórica que hace que la vida emerja de las formas representadas en el dibujo. Y ¿qué es el aire? ¿Qué le aporta Leonardo a la pintura? En primer lugar, la difuminación del contorno y la comprensión del aire. Algo absolutamente asombroso. Miren ustedes, sin cejas, sin pestañas, para lograr que el efecto visual sea más impactante, ¿no? Y luego veremos, yo espero que alcancemos a ver, pero ya en esta obra lo alcanzamos a ver. Miren aquí, hay unos elementos que hacen que este dibujo se pueda sobreponer a este dibujo. Y ustedes me van a decir, no, esta es una imagen perfectamente bella. Y aquí Leonardo ha logrado alcanzar ese punto de la belleza perfecta. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, me pasa mucho. Yo voy a mostrárselos, me voy a adelantar un poco en la presentación, ustedes me perdonan, pero me toca salirme y volver a entrar, porque si no, no me da la muestra este manejo de formato, no me lo permite ir y venir tan fácil como a mí me gustaría, pero quiero mostrárselos aquí.
Con la obra, porque no sé, no creo que hoy alcancemos a ver todo esto, con la obra perfecta para mostrar esto, que es esta, que es justo el periodo de Milán de Leonardo. Ay, me fui otra vez a ponerme otra vez en, no lo puse desde la diapositiva actual, sino desde ¿por qué estoy allá? Ya entendí. Perdónenme que haya ido y haya vuelto, pero era un elemento de comprensión. Porque, porque si yo estoy aquí en esta diapositiva, no me arranca desde esta diapositiva, que era lo que yo quería. No quiso. Bueno, hagamos lo que él quiere. Entonces quedémonos en esta y después llegaremos allá. Que es que a veces me pasa, yo no sé si a ustedes les pasa, que yo me siento, yo soy muy confianzuda. Con Leonardo soy muy confianzuda y con el conocimiento en general, porque me gusta jugar con él. Entonces yo digo, pero Leonardo, por Dios, si eres capaz de hacer tantas bellezas, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esta frente? Bueno, está bien que en esa época tener la frente amplia era una cuestión de belleza, pero es que entre estos ojos y esta boca y la nariz hay unas distancias enormes, ¿sí? Bueno, no es que Leonardo no pueda hacer la belleza perfecta, ya la vimos aquí, la puede hacer, sobradamente la puede hacer. Es que Leonardo investiga cómo se constituye la belleza en la realidad y por qué en algunos momentos hay elementos bellos que se potencian sobre otros, cómo potenciar un grado de belleza y crear una disarmonía en la obra que genere un mayor interés visual. Y eso es jugando con lo bello y con lo no tan bello o con lo feo. Si yo juego con la imagen y si ustedes hacen un corte, por ejemplo, ponen su mano enfrente y ustedes hacen un corte aquí, ustedes van a darse cuenta, ¿sí? Que partiendo la imagen en diferentes lugares, la imagen puede en algún momento ser más bella de lo que es. Pero a Leonardo no le interesa eso. El efecto, cuando vemos algo muy perfecto, por ejemplo, en este caso, bueno, no nos cansamos de ver esta imagen quizás porque es tan bella, tan inspiradora, tan absolutamente bella, tan emocionante, pero si Leonardo hace todo igual, deja de ser emocionante, deja de ser bello. Y Leonardo logra interesarnos por otras imágenes donde no necesariamente los elementos estéticos están trabajados de la misma manera, no son tan armónicos. Bien, además de esa pintura, él va a hacer una gran cantidad de elementos, va a trabajar todo lo técnico, va a trabajar todas las máquinas fantásticas, se va a guiar por los pájaros, va a pasar horas y horas y horas y horas y horas y horas haciendo observaciones de pájaros, haciendo mediciones de fuerza para calcular sus ballestas, para calcular todas sus máquinas de guerra, máquinas que preludian lo que será después la aparición de los tanques de guerra que están todavía en ese momento sumamente lejanas de aparecer por razones del tiempo, pero que a las que él le demora, les usa mucho tiempo. Él está siempre inmerso en la sutil invención, en buscar esos elementos que lo posicionan como un creador. Miren estos contrastes, ¿sí ven? Al crear una imagen, esta imagen tiene unos contenidos de belleza, vamos a llamarlos así, unos contenidos de belleza, pero también unos contenidos de fealdad, ¿sí? Esta imagen puede llegar incluso en un cierto momento a constituirse en fea. El poner la una al lado de la otra hace que esta sea mucho más bella. Trabaja por contraste, pero hace también que la imagen sea mucho más interesante. Visualmente, usted no puede, es como cuando usted hace un menú en un restaurante. Si usted pone puro dulce, va a empalagar. Usted tiene que ser capaz de crear unas armonías de sabores, creando al mismo tiempo unas
eh, rupturas, ¿sí? Y bueno, ya lo hemos dicho, la pintura no era solo arte, era también ciencia, y yo voy a pasar un poco sobre estos dibujos porque quiero llegar a donde quiero llegar, que es mi objetivo de hoy, donde probablemente ni siquiera alcance a llegar a Mona Lisa, porque este es mi centro hoy, el hombre de Vitruvio. Siempre oímos hablar del famoso hombre de Vitruvio y el hombre de Vitruvio y cuál es el cuento. Bueno, vamos a ver cuál es la importancia del hombre de Vitruvio y por qué es el hombre de Vitruvio la obra clave en todo el desarrollo del trabajo de Leonardo da Vinci. ¿Por qué es el hombre de Vitruvio la obra clave en la historia del arte del Renacimiento? Bien, ya aquí hay una parte de la respuesta, porque esta es la obra que va a plantear al ser humano y concretamente al hombre como modelo de mundo, como microcosmos conectado con el macrocosmos. Leonardo, como muchos de los grandes artistas del siglo XV, quedaron fascinados con el descubrimiento de la obra de arquitectura de Marco Vitruvio. Marco Vitruvio, un ingeniero del siglo I, había dejado sus notas sobre cómo se construían las obras en su tiempo. Y eso no era solo lo importante, el siglo I antes de Cristo, no era eso solo lo importante. Marco Vitruvio, en su De Arquitectura, había lanzado un reto, un enigma. Y ese enigma se basaba en lo siguiente. Primero que todo, en que Vitruvio decía que para que cualquier edificio fuera hermoso, debía tener simetría y proporciones perfectas, como las de la naturaleza, el número phi, ¿sí? Y esto está en toda la arquitectura sagrada. De las pirámides, no, desde antes de las pirámides, desde los zigurat hasta ahora. Eso está claro. Sino que decía que, dado que el objeto más perfecto de la naturaleza es el ser humano, el hombre, un edificio perfecto debía ser proporcionado como el cuerpo humano. Bueno, hasta ahí estamos bien. Pero el desafío de Vitruvio era que se debía colocar a un hombre boca arriba, con los brazos extendidos y los dedos de sus manos de los pies, que tocaran la circunferencia de un círculo cuyo centro era su ombligo. Hasta ahí se puede. Pero al mismo tiempo, esta figura debía estar dentro de un cuadrado. ¿Por qué? Filosofía de nuevo. La cuadratura del círculo. Nos dice Aristóteles que el movimiento terrestre es el movimiento rectilíneo, ascendente y descendente y horizontal. El movimiento perfecto es el movimiento de las esferas, circular. Al círculo le corresponde a Dios y el cuadrado a la naturaleza. Un ser humano entre el cuadrado y el círculo es el ser que comunica a Dios con el mundo. En él se cumple la idea de que Dios ha puesto al ser humano en el mundo para que controle la naturaleza, pero que en la relación entre el ser humano y la naturaleza no se debe perder la relación con Dios. Por eso el cuadrado está confinado en el círculo y no el círculo en el cuadrado. ¿Sí? Entonces arranca el asunto allí. Empezaron todos
a tratar de resolver el desafío. Pero el desafío no es un desafío visual, no es un desafío de dibujo, es un desafío de conocimiento profundo. Es la comprensión del ser humano como un microcosmos. Es entender, ¿sí?, que la naturaleza del ser humano, el espacio del círculo, el espacio del cuadrado, deben ser armónicos. En ningún momento debe desconfigurarse el ser humano, porque la humanidad es el centro. Y es este planteamiento de este Vitruvio, que fue hecho en el siglo I antes de Cristo, resulta siendo el planteamiento de todo el Renacimiento. No es la posición, y lo claro, de Anaxágoras. Anaxágoras dice: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y las que no son en cuanto no son. No, no es esa posición. No es la posición sofística. No. El hombre es la mediación entre Dios y la naturaleza. Y la relación Dios-hombre-naturaleza debe ser una relación armónica, equilibrada, en la que ni la naturaleza ni el hombre se desgarren, pero tampoco superen a Dios, porque sigue estando contenido por Dios. Entonces, Leonardo empieza a trabajar y es, digámoslo así, de todos estos pintores que trabajan, el que logra llegar a la meta. Y Leonardo logra llegar a la meta, no porque sea el mejor pintor, no porque sea el que más trabaja, sino porque es el más creativo, porque es el que mejor entiende la relación. Y esto quiere decir que cualquiera de nosotros habría pensado: tengo que usar un cuadrado y un círculo, voy a usar el mismo centro para el cuadrado y el círculo. Pero Leonardo se dio cuenta de que eso no se podía, porque si ponía el mismo centro para el cuadrado y el círculo, tenía que establecer, alargar tanto el cuerpo, que lo desproporcionaba. Y al fin de cuentas, el hombre de Vitruvio estaba pensado como un canon para la arquitectura. Y está pensado como un canon para la arquitectura en un lenguaje más profundo que el simple lenguaje arquitectónico, porque es el lenguaje que supone todos los principios de la arquitectura sagrada. El templo y el ser humano son la misma cosa. Si el templo está hecho conforme a las medidas humanas, estoy buscando la relación entre el macrocosmos y el microcosmos. Entonces, después de mucho pensar, Leonardo dice: tengo que tener un círculo, tengo que tener un cuadrado, pero no tienen que tener el mismo centro. Y establece que el ombligo va a ser el centro para el círculo, pero no va a ser el centro para el cuadrado. El centro del cuadrado va a estar casi que en la parte púbica. Hoy en día, esta es una imagen tomada del original. Entonces, creo que aquí se alcanza a ver, es que no estoy muy segura si es aquí o acá. Está el otro centro. Son dos centros diferentes. Así se resuelve el hombre de Vitruvio. ¿Sí ven? Aquí lo vemos claramente, aquí
Lo vemos, este es el centro del círculo y acá va a estar para el cuadrado. En esta, justamente en este nivel. Se me torció. Esta es la clave para resolver todo el acertijo, ¿sí? Y que supone algo muy interesante: desplazar el cuadrado hacia abajo. Claro, nosotros hoy en día ya lo vemos donde lo puso Leonardo, pero originalmente no estaba allí. Y lo genial es como, si ustedes ven, es una metáfora de una belleza. Miren, las manos, los puntos de las manos tocan a los linderos del cuadrado. El hombre con las manos arriba alcanza la naturaleza y Dios. Con las manos abajo toca únicamente a la naturaleza. El hombre puede tener sus pies sobre el horizonte de lo divino y sobre el horizonte de lo natural. Y ahí salen una cantidad de metáforas que ustedes ya podrán reflexionar por su cuenta. Les digo, Leonardo da Vinci no es un pintor. Leonardo da Vinci es un polímata, pero ante todo es un conocedor, lo podríamos decir, es un filósofo, eh, es un, no es un místico, no lo vemos como un hombre religioso, obviamente, pero sí como un hombre con una habilidad y una capacidad para encontrar el trasfondo de una forma única. Y de esta manera vamos a ver que él logra que el rostro se divida en tres partes iguales, que juntas representan 1/10 de la altura total. El hombre mide lo mismo de la cabeza a los pies que de la punta de los dedos de una mano a la otra. El cuerpo mide 4 codos, que era la medida de longitud, que es la distancia de la punta de la mano hasta el codo. Él empieza el cuadrado en los genitales que marcan la mitad del hombre. El espacio entre las piernas es la séptima parte del hombre. Entonces, y además de esto, ¿sí? Además de esto, Leonardo logra hacer juegos de perspectiva para mostrar los procesos de movimiento del cuerpo humano. El hombre de Leonardo es casi un hombre alado. Es básicamente una criatura que podría elevarse sobre la realidad. Y él establece entonces estas medidas ideales que todavía hoy se consideran las medidas ideales del cuerpo humano en términos de proporcionalidad, ¿sí? Asimismo, nos muestra, como ven, las divisiones del rostro para establecer la proporcionalidad absoluta, y estas medidas se pueden transponer a los edificios para lograr una arquitectura perfecta. Ya que para Leonardo la belleza se ajusta a la función, la belleza arquitectónica tiene que funcionar en aras de la operatividad. Es decir, que si el edificio es bello, más no funcional, no cumple el canon arquitectónico leonardesco. Y aquí lo vemos, belleza y función entrelazadas, ¿no? En el Palacio de Chambord, donde Leonardo trabajó para el rey Francisco I. Leonardo no solo hace todo esto, sino que le regala a la arquitectura una noción de
perfección absoluta en términos de detalle matemático, de superación, de sorpresa, de interacción entre el espacio y el ser, que son los elementos importantes. Hoy en día se han hecho una serie de experimentos con personas jóvenes haciendo todas las mediciones y todas las, digamos, no, los escáneres necesarios, y se ha descubierto que hoy en día los seres humanos tienen 10 centímetros más en los dedos, o sea, los brazos son 10 centímetros más largos que en tiempos de Leonardo. Incluso, pues, Leonardo nunca pensó en una mujer de Vitruvio, pero se hizo también la relación con las mujeres, con los cuerpos femeninos, y se ha encontrado que aunque hay esta este pequeño margen de diferencia, hay muchas cercanías todavía hoy con la concepción de Leonardo. Ahora, Vitruvio había establecido que el templo era el edificio supremo porque era el que estaba más cerca de Dios, y establece la forma para el templo del cuadrado con un círculo que es la cúpula, un semicírculo que es la cúpula. Y en ese sentido, la idea que él plantea es que la geometría del cuerpo humano es como la geometría del cuerpo. De manera que cuando se diseña un templo pequeño, siempre debería verse en el templo el fantasma del hombre que está detrás de él. Estas ideas fueron puestas en práctica por Palladio y también pues por mucho de lo que hace Leonardo. Ahora, Leonardo no se queda en el, digamos, en la propuesta de Vitruvio y en la pintura, sino que también va hacia una anatomía filosófica. Él señala que la armonía no solo está presente en las cosas, sino que está no solo en los números, en las medidas, sino en los sonidos, en los paisajes, en tiempos, en lugares. En ese sentido es un verdadero pitagórico. Piensa que todo se hace conforme a cierta medida y a cierta proporción. Y una de sus grandes obsesiones es comprender la anatomía del ser humano. Él fue el primero en reproducir el cuerpo humano de una manera total y absolutamente real, y en obtener todo lo que van a ser los principios geométricos y dinámicos del cuerpo. Leonardo nos deja las imágenes completas del sistema circulatorio, y además va a ser el primer artista en realizar una autopsia humana completa para desarrollar todo el conocimiento sobre el funcionamiento del cuerpo. De manera que en la época en que Leonardo da Vinci vivió, él fue quizás la persona que mejor conoció y que más supo sobre cuerpos humanos y sobre relaciones de movimiento. Él llegó a mostrar cómo todos los nervios sensoriales se vertían en un solo punto en el centro geométrico que él llamaba el sentido común, y pues, que va a ser como el margen que va a dar lugar al término que nosotros usamos. De esta manera, el hombre de Vitruvio es también la expresión de la actividad interna de la dinámica dentro del cuerpo humano, y según Leonardo, pues nos va a demostrar que todo debía funcionar geométricamente. Su anatomía no es médica, sino filosófica, porque está, digamos, planteada como una cosmovisión. El microcosmos humano se proyecta en el macrocosmos, y él busca la relación entre unos y otros permanentemente. Eh, ya en la parte final de todo lo que es el diagrama, que son las dos posiciones, ya no tiene que ver con Vitruvio, sino que tiene que ver directamente con
Leonardo y con algo que para Leonardo, como les decía, es absolutamente fundamental, que es el movimiento, la forma en que cambia el cuerpo de acuerdo con las diferentes posturas. Él se la pasa todo el tiempo observando a las personas, intentando capturar todas las formas del movimiento. Esto lo hace en las diferentes secuencias de sus dibujos y esto es tal cual nos lo muestra en su famoso Hombre de Vitruvio. Nos va a mostrar que el mundo está hecho en lenguaje matemático, tal como señalan los pitagóricos, tal como señala el neoplatonismo, tal como señalan los cabalistas, tal como señala buena parte de también los gnósticos. Las matemáticas es un libro, la matemática es la clave para desentrañar el libro de la naturaleza. La naturaleza y el ser humano están escritos en códigos matemáticos. Así que el Hombre de Vitruvio es una síntesis de arquitectura, anatomía y geometría en toda su expresión. No vamos a alcanzar a ver los cuadros. Voy a tocar dos puntos muy chiquitos. Bueno, hoy en día hay mucho sobre Leonardo en cuanto a los desarrollos esotéricos y a todo lo que es la novela de Dan Brown sobre el Código Da Vinci, donde se habla, por ejemplo, de que como Leonardo habría usado los pliegues del vestido de María para mostrar el cáliz sagrado, o sea, el Santo Grial, y se ha hablado mucho de qué tanto sabía o no sabía Leonardo al respecto. Espero que otro día nos reunamos para hablar de esto, porque como ustedes ven, de Leonardo siempre hay mucha tela que cortar. Yo quiero cerrar con una obra, no con la Mona Lisa. La Mona Lisa también es una obra extraordinaria que nos da para detenernos largamente. Quiero terminar con esta obra que me encanta, La Dama del Armiño. Eh, Me gusta porque La Dama del Armiño es quizá una obra que sintetiza la concepción de Leonardo en relación a la belleza y tiende también a establecer los parámetros de contraste y muy específicamente nos permite ver toda esa concepción de lo que hace interesante o menos interesante una obra. Cuando vemos La Dama del Armiño, no podemos dejar de sorprendernos por la belleza de la modelo. Cecilia Galeriani era una mujer absolutamente hermosa, era la amante de Ludovico el Moro y definitivamente su rostro es muy bello. Pero yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que me pasa a mí. Yo me paso un rato largo viendo a Cecilia tan bella, pero a mí lo que me llama más la atención de esta obra es esta parte. Es esta parte. Y curiosamente me llama mucho la atención porque esta mano, que es una mano hecha por Leonardo da Vinci, el gran gestor, el que vimos esas bellísimas manos, es horrorosa. Me perdonan, es horrorosa. Es grandísima, es huesuda, aterradora. Si yo me encuentro esa mano sola, me privo. Y entonces me tengo que preguntar, ¿por qué esa mano está allí? Bueno, esa mano tiene una cantidad de efectos. Aquí ven ustedes la obra en sus tres momentos de transformación. Como iba a ser originalmente, ¿sí? En este primer trabajo, Leonardo, que es un gran experimentador, eh, es una obra muy bella, pero no tiene la fuerza de la última visión. Ya en la segunda fase estaba el armiño, que estaba verdaderamente muy, muy horroroso, y la mano estaba fea, pero no tan horrible. Y ya en la tercera está el armiño, que es una criatura interesante, curiosa, no se ve tan delicadito, tan lindo, se ve bastante real. Bueno, no voy a hablar de del simbolismo que era la familia Galeriani, que todo lo que supone el armiño y demás. Mm, Voy a ver
que Leonardo nos da una lección sobre ecología visual. Lo bello se hace más bello por contraste y la imagen se vuelve más interesante y la mano adquiere fuerza, poder y también nos señala que aún la más bella de las manos puede ser vista de una manera aterradora desde determinada posición visual. La dama del Armiño nunca sería tan interesante si fuera así, aunque sería bellísima. Lo que hace que la obra sea verdaderamente emocionante es el conjunto que crea Leonardo, los contrastes que crea Leonardo. Él es un gran colorista, él maneja los colores. Los colores en Leonardo son introducción, prólogo, primer, segundo, tercer, cuarto capítulo. Él y nos introduce dentro del cuadro usando las referencias de color. Miren la belleza de los ojos, mire cómo logra darle ese brillo para hacer que se refleje la luz de la mirada. Obviamente sin cejas, sin pestañas, para enfatizar todavía más el poder visual. Y miren esta maravilla, esa boca, ¿sí? Es absolutamente perfecta. Y no me perdonaría la vida, bueno, sin tocar 2 minutos, me estoy robando unos minuticos de su tiempo. Esta obra, considerada por muchos expertos la obra más importante de toda la historia del arte, La Última Cena, porque con ella Leonardo introduce una gran cantidad de elementos nuevos a la plástica, pero sobre todo porque Leonardo es en esta obra el primer pintor en capturar una escena desde el trasfondo emocional. Obviamente estaba experimentando, entonces usó pintura al temple, no quiso usar el fresco, Leonardo siempre rechazó el fresco, nunca le gustó, porque el fresco es una técnica pictórica que requiere pintar muy rápido y muy definitivo. Y a Leonardo le gusta la experimentación, entonces Leonardo haciendo la última cena, Leonardo va, mira, da 3 pinceladas, se va, después vuelve, mira, otro poco y sigue. Es decir, porque está pensando. Leonardo está pensando mientras está haciendo la obra. Además le toma mucho tiempo porque escoge como referentes para los modelos de los apóstoles, personas reales, y le cuesta mucho trabajo la figura justamente la figura de Judas, le toma demasiado. No quiere imputarle a nadie el rostro de Judas. Cambia completamente la distribución de los apóstoles en la mesa. He tomado esta reconstrucción porque es quizás más fácil para ver los personajes y asume un momento crítico que es ese momento en que Jesús revela a sus discípulos que uno de ellos lo va a negar y el otro lo va a traicionar. Y entonces Leonardo hace todo un estudio de las emociones, todo un análisis de cómo pueden reaccionar las personas ante una noticia de ese tenor. Jesús está tranquilo, pero los apóstoles están unos apesadumbrados, otros enojados, otros sorprendidos, otros abismados ante esa revelación terrible que les acaba de ser hecha. Él mismo se incorpora dentro del grupo de los apóstoles de la última cena. Y en este sentido, la última cena es maravillosa, además, porque yo hoy no voy a alcanzar a hacerlo ni lo voy a pretender, solo lo voy a hablar. En ella, Leonardo nos presenta también por primera vez toda la potencialidad expresiva de las manos como elemento comunicador de emociones. Entonces, hay la complementación entre los rostros, las expresiones de los rostros y la representación
y la posición de las manos. Y eso es fantástico. Y imperdonable que no haga, así sea el más mínimo, la más mínima alusión a la obra más trascendental quizás de todas las obras de Leonardo, buena parte por su mérito, el mérito de la Mona Lisa o de la Gioconda es enorme, y en gran parte por todo el lío del robo, y porque entonces se volvió una obra vedette, sin quitarle que es una obra fabulosa, donde Leonardo juega con el espectador de todas las maneras posibles. Es la obra en la que el Sfumato ha alcanzado el punto más alto de realización, y es la obra en la que además Leonardo ha logrado sintetizar un sinnúmero de emociones al mismo tiempo en Mona Lisa. O sea, hoy en día, para todos los que hacen humor de género, cae maravillosa Mona Lisa, porque Mona Lisa logra manifestar y estar al mismo tiempo 83% feliz, 9% disgustada, 6% temerosa y 2% enfadada. Esto de acuerdo con los estudios de representación en el rostro de las emociones que se han hecho aplicando escáneres y toda una serie de técnicas contemporáneas. Y bueno, así con la sonrisa de Mona Lisa, que muchos dicen que es la sonrisa de Leonardo, voy a despedirme de ustedes por hoy. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta que quieran lanzar. Me robé 10 minutos, me perdonan, pero con Leonardo, como ustedes se han dado cuenta, puedo quedarme un tiempo bastante largo. Maravilloso, Gilma. Extraordinaria exposición. Qué detalles, qué conocimiento. Gracias, mija. No sabía. Gracias, mija. Extraordinario, maestra. Pues un repaso de una parte de Leonardo da Vinci que no es la que uno suele leer en los libros ni la que encuentra en las biografías, sino el producto de un estudio, y maravilloso, maravilloso. Gracias. Excelente. Sobrenatural. Gracias. Excelente, mija. Una belleza, Gilma. Bueno, yo estoy muy contenta, lo disfruté muchísimo. Gracias, le diste toda la pasión, Gilma. Muchas gracias. Sí. Y recorriste todos los aspectos de Leonardo. ¿El esfumato es exclusivo del óleo o en otras técnicas se aplica? Yo creo que se puede usar en otras técnicas, porque es lo que consiste es en la capacidad de usar la gradación de los colores para ir transmitiendo todos los efectos de temperatura, y en lograr, cuando tú estás a una cierta distancia, la imagen se empieza a difuminar. Y entonces Leonardo hace todo este estudio, y es más, Leonardo no siempre pinta a óleo, pinta muchas veces a temple, hace sanguinas, que son todos estos dibujos, y aunque allí pues no, está siempre usando a veces un solo nivel cromático, se alcanza a percibir. Gracias. Bueno. Gilma, la felicito. Usted es una persona de muchos conocimientos. Me encanta sus conferencias, la admiro y la respeto. Muchísimas gracias. A la orden. Muchas gracias. Que esté súper bien. Lo mismo ustedes, que se cuiden mucho. Ya llevamos, cada vez vamos más lejos, y bueno, si nos cuidamos, seguiremos muy cerca, y espero que pronto nos podamos ver por allá en el club y seguir estando aquí con ustedes. Sí, siempre. Lo que pasa es que siempre somos, a ver, yo les digo, uno de Leonardo puede hablar y hablar y hablar, pero hoy, por ejemplo, me interesaba
tocar más esta parte porque es quizás la que menos se trabaja. Y también la que hace que Leonardo se contacte más con todo lo que es el arte y no solamente con su propia obra. Entonces sí, luego nos seguimos viendo y seguimos hablando de todas estas aventuras leonardescas que son fantásticas. En todo caso, un súper abrazo y que lo pasen muy, muy, muy bien. ¿Cuál relación? La relación que existió. No, yo aclaro, Mona Lisa, ella era, ay, ya se me acabó de ir el nombre. La Fornarina. No, la Fornarina es con Rafael, pero Mona Lisa, ay, se me acabó de ir el nombre, en la Gioconda, ella era la esposa del señor Giocondo, se dice. Leonardo no tuvo hijos. Leonardo fue a la corte de Francisco con sus ayudantes, que eran pintores. Algunos de ellos hacen obras parecidas a las de Leonardo. Incluso hay una segunda versión de Mona Lisa, que es la que está en el Prado, que cuando uno compara esa versión con la versión de Leonardo, pues se notan las diferencias, siendo muy bonita y muy buena, no, bonita no, perdónenme el término, muy buena la del Prado, no tiene contraste con la del Louvre, porque pues Leonardo es un genio manejando esos pinceles. Además, esa fue una obra que él trabajó a lo largo de mucho tiempo. Se ha especulado mucho sobre el origen del modelo, si era el propio Leonardo, porque se han hecho las transposiciones, o si realmente la mujer existió o no existió. Pero no hay un contenido exacto que nos permita como rastrear en profundidad más allá de una relación modelo-pintor. Lo cierto es que a él le encargaron a que pintara Mona Lisa y él empezó, pero después no concluyó a tiempo. Entonces le tocó indemnizar al señor Giocondo y se llevó su cuadro. Y cuando ya él estaba en Francia, no sabemos muy bien si muy probablemente como un anhelo de tener algo de Leonardo, Francisco II le compró el cuadro y lo puso en su cuarto de baño. Y por eso quedó ya desde ahí en el Louvre. Bueno, pero los voy a dejar con un abrazo muy grande y otro día podemos ojalá seguir conversando. Bien, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Muchas Ya gracias, lo mismo. Rafael sí fue amante de la Fornarina. Sí, se murió por andar detrás de ella. Sí. Bueno, Gracias. un abrazo, chao. Chao. Hasta luego.